Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, nosotros muy bien. Bendito Nos Dios. ven y le agradecemos a Dios que nos mantenga bien, unidos, alegres, contentos, disfrutando de este tiempo. Así es, sí, Señor. Disfrutando de este reclutamiento en casa con nuestra familia. Esperemos que ustedes también estén así. Y gracias porque hoy domingo vamos a unirnos para estar en una fiesta con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y para iniciar esa fiesta, vamos a meternos en esa alabanza poderosa, vamos a entrar en una comunión con Dios. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Que Dios los anime y Dios les dé todo lo que ellos necesitan. Así Sí, es, amén. Vamos a entrar en esa presencia del Señor, en esa alabanza. A Él le gusta que nosotros le honremos, que le agradezcamos todo eso que está haciendo con nuestras vidas y vamos a alabarlo. Tal vez digas, pues es que a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. A mí también, fíjate, pero no voy a dejar de alabar, como decía Job, ¿sí? Adorar, alabar al Señor, honrarle, darle gracias, porque es el único que merece esto. Entonces yo te pido que estés pasando por lo que estés pasando. Pero es más, si estás alegre, si estás tranquilo, pues con mayor razón, alabemos al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra ofrenda, un sacrificio de alabanza a Él, de alegría, de confiar en Él, con estos cantos, con estas declaraciones de amor y de honra hacia Él. ¿Okay? Bueno, oramos. Oramos, Señor, recibe esta palabra, Señor, que vamos a declarar, para declarar, Señor, que tú eres nuestro único Dios, nuestro Señor de señores, que tú eres soberano, que tú sabes, Señor, que lo que está pasando en el mundo, pero que nosotros estamos aquí, Señor, para darte la gloria, darte la honra, Señor. En tu nombre, Jesús, estamos junto con tus ángeles, adorándote, adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Señor. Voy caminando por la fe donde tu mano puedo ver. Con cada paso que yo doy se desata tu poder. Voy caminando por la fe donde tu mano puedo ver. Con cada paso que yo doy se desata tu poder. Voy caminando por la fe donde tu mano puedo ver. Con cada paso que yo doy se desata tu poder. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando por la fe. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando por la fe. Montañas se mueven, se sanan, enfermos, milagros suceden por la fe. Contigo a mi lado todo lo imposible se hace posible por la fe. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando por la fe. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando por la fe. Voy caminando por la fe donde tu mano puedo ver. Con cada paso que yo doy se desata tu poder.
la fe donde tu mano puedo ver. Con cada paso que yo doy se desata tu poder. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando por la fe. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando por la fe. Montañas se mueven, se sanan enfermos, milagros suceden por la fe. Contigo a mi lado todo lo imposible se hace posible por la fe. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando por la fe. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando por la fe. Es por fe, 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 es por fe. Voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando,
Sí, Señor, gracias, gracias, Padre, porque tú eres el único que no falla. Tú eres el que nos levanta, Señor. Y en estos tiempos, en este tiempo, en esta historia que estamos viviendo, Señor, sabemos, que mucha gente, Señor, está enlutada, que hay mucho luto, Señor, que hay mucha necesidad, Señor, de aún personas que están en el hospital, Señor. En estos momentos, Señor, clamamos a ti, Señor, como nos dices en Jeremías 33:3, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y así lo estamos haciendo. Es una promesa que en los tiempos difíciles de Jeremías el Señor le dijo. Y ahora nos los dice a nosotros. Y estamos clamando, Señor, por todos esos enfermos, Señor. Por las personas que ya perdieron, que ya no están en luto, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tú nos das fuerzas para continuar, Señor. Aquí estamos, Señor, diciéndote, Señor, pidiéndote, clamando, Señor, por todos el hospital, Señor, los hospitales, Señor, por los enfermos, incluso médicos enfermos, Señor. Y gracias también, Señor, porque tú has ya, Señor, sanado, Señor, a muchas personas, Señor, de las que hemos nombrado, Señor. Muchos ya están mejor. Gracias, Señor. Eso nos alegra, Señor. Y decimos esto, Señor, para que los que están, Señor, todavía, Señor, por salir del hospital, por aquellos que están todavía graves, Señor, tengan una esperanza, sus familiares tengan esa fe y esperanza de que tú eres Dios soberano, de que tú vas a levantar a quien tú vas a levantar, Señor, y tú vas a sanar, Señor, a todos aquellos. Nosotros clamamos como tú nos dices, Señor, pero tú eres el que decide, Señor, y declaramos vida para este mundo, Señor, vida, Señor, para todo esto, Señor. No es nada más en México, es en todo el mundo. En todo el mundo hay muertos, en todo el mundo hay contagiados, en todo el mundo hay enfermedades, en todo el mundo, Señor. También, Señor, por esas finanzas, por ese dinero, por esos trabajos, Señor, que tú sabes que hay gente que han despedido, que ya no les pagan, que no tienen ya su salario, Señor. Por favor, provee, Señor, provee. Clamamos por esas familias, Señor, que no les falte nada, mi Dios, que no les falte nada, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, papito precioso, porque estamos ante ti clamando con tu palabra, Señor, con tus promesas, Señor, de que clamemos a ti y tú nos darás, Señor. Gracias, tú nos escuchas, por eso estamos aquí confiadamente, Señor, clamando a ti, adorándote, Señor, porque tú eres el Dios que no falla. El gobierno falla, la familia, todos los amigos fallan, Señor, pero tú eres el único que no falla y por eso eres el que nos levantas, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Tú conoces a cada uno de los que ya se han ido contigo. Tú conoces también, Señor, los que están enfermos. Tú sabes a los que vas a sanar, Señor. Y nosotros solo declaramos vida, porque tú eres un Dios de vida. Tú mismo mostraste, Señor, que resucitaste. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. También oramos, mi Dios, por todas esas... por los hogares, Señor, que en estos momentos están, pues, recibiendo noticias, Señor, de algún familiar, Señor. Y clamamos también, Señor, porque todas esas personas que pueden dar sus ofrendas, sus diezmos, Señor, que son necesarios, Señor, para esta obra, Señor, declaramos que están alegremente guardando, depositando sus diezmos, sus ofrendas, Señor, con alegría, porque saben que solamente con esto, Señor, se está enviando a todas esas personas también que necesitan, Señor, a las iglesias para seguir construyendo, para seguir pagando las rentas. Tú sabes, Señor, tú sabes, y yo te invito, familia en Cristo, que deposites, que guardes tu ofrenda. Esa es una siembra y tú vas a cosechar salud, vas a cosechar todo aquello que necesitas. Si tú siembras, vas a cosechar. Entonces,
te invito a que guardes tus ofrendas, a que las envíes a las direcciones, a los lugares que te hemos dicho. Y bueno, también te digo que continuamos en las reuniones en línea, continuamos en las reuniones presenciales, en el castillo, no paran, y eso nos gusta, que los servidores están levantados y levantando gente que pues está en preocupación, que está con temor, y me llegan mensajes de ánimo de parte de ellos, de que están siendo animados por esas clases. Están hermosas estas clases, escúchalas, velas en línea, a donde tú puedas, y pues las que yo te mando pues están hermosas, y velas, escucha la palabra de Dios. Es lo que nos va a sostener en este tiempo. Y vienen tiempos que no sabemos, que aquí si tú lees en Jeremías 33:3, dice que nos dará a conocer otras cosas que vienen, pero que Él nos va a sostener, que clamemos a Él y que Él nos va a sostener, ¿sí? Entonces, Él nos responde siempre. Vamos a clamar, vamos a seguir clamando, y acuérdate, no dejes en 3 semanas de leer tu palabra, no dejes anota tus citas de esta palabra que vamos a dar hoy, y no te sueltes de las promesas del Señor. No te despegues de tomarte de la mano de Dios, de la mano del único que no falla. Recuerda, el único que no falla es Él, ¿sí? Y está permitiendo esto para darnos una oportunidad de volver nuestro rostro hacia Él. Ese es el objetivo que yo he visto. Ese es el plan de Dios, que volvamos nuestros ojos a Él, a conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Y en esta es una oportunidad. Hay muchos lugares donde están predicando, pero aquí es tu casa. Y si hay alguno que empieza, pues vamos también a dar esa palabra para que reciba y se integre a esa familia de Cristo en la que tenemos todas esas promesas, ¿sí? Y todas esas herencias, y con Jesús, ¿sí? Te animo, y vamos a escuchar la palabra. Abre tus ojos, abre tus oídos, y ponte atento, no te distraigas, porque es palabra de Dios. Es Dios el que te está hablando, no es el doctor, no soy yo. Simplemente nosotros queremos que tú tengas alimento espiritual, ¿sí? Y que no te debilites. También, así como te recomiendan cosas de protección, también así aliméntate espiritualmente, que tu espíritu esté fuerte para toda acechanza del enemigo. ¿Sale? Ok, pues bendiciones, y vamos a escuchar la palabra de Dios a través del doctor. Amén. Qué hermosa oración acabamos de vivir, con mucha fe, reconociendo que los tiempos que estamos viviendo en este momento son tiempos muy difíciles, son tiempos inéditos para nosotros, aunque sabemos que ya hace 100 años hubo algo similar, una pandemia viral también que minó a la humanidad de ese tiempo, con menos recursos científicos y posiblemente con más fe que ahora, pero finalmente fueron tiempos que podemos decir sin gracia, desgraciados, sin fortuna, si queremos verlo de otra forma, ¿verdad? Tiempos difíciles finalmente. Y sabes que esos tiempos fueron dichos por Jesucristo. Él no nos dijo que con el hecho de seguirlo ya no habría tiempos malos. Él dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Son tiempos de aflicción, son tiempos difíciles que estamos viviendo, algunas personas más que otros. Alguien ha perdido familiares, alguien ha perdido amigos, y la economía se ha ido para abajo, alguien ha perdido trabajo, alguien ya no tiene la misma remuneración de sus negocios. No sé a ti qué te haya pasado, pero hoy te tengo una palabra de ánimo.
Hoy te tengo una palabra que quiero que te lleve a conocer al Dios que tú tienes, que yo tengo. Un Dios que nos bendice, un Dios que siempre nos va a estar cuidando, un Dios que nos protege. Es importante, iglesia, que este domingo tú recibas una palabra de bendición para tu vida. Y mira, recordando lo que pasó hace 8 días al principio, yo estaba pensando, ¿cómo les empiezo este tiempo con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente? ¿Cómo iniciar esto? Y pues me lleva a muchas cosas, pero principalmente me lleva a lo que recordaba la semana pasada, cuando te compartía de ese testimonio que mi esposa y yo vivimos allá en mi inicio, para mí como preparación de la especialidad que Dios me estaba bendiciendo, ¿sí? Y en ese tiempo, esta persona, esta madre, pues estaba viviendo un tiempo de mucha desgracia, ¿sí? No dicen luego, ay, qué desgracia te ocurrió. Y efectivamente es una cuestión de desgracia, ¿sí? Cuando a su hijito lo atropellan, cae en una situación grave, muy peligrosa, que prácticamente estaba muerto. Pero, ¿sabes? Ella vio una oportunidad de que en esa desgracia la gracia de Dios se manifestara. Yo no creo que lo haya pensado así, ni que lo haya meditado así, sino yo lo estoy viendo ahora. En ese tiempo de desgracia, ella supo que podía estar en un tiempo de gracia, ¿sí? Hoy te voy a hablar de tiempos de gracia, porque muchas veces en esos tiempos difíciles, uno pierde la brújula, pierde la visión y estás mirando solamente la desgracia, pero no te das cuenta que estos tiempos de dificultades son para que la gracia de Dios, para que el poder de Dios se manifieste. En nuestra familia, recientemente acabamos de vivir una situación desgraciada, la pérdida de un familiar muy cercano. ¿Se murió? Sí, se murió de COVID, ok. Pero ¿sabes qué? Esa situación de desgracia para nosotros como humanos es una situación de gracia para él. Porque como dice la palabra, dejó ya de vivir esos trabajos. Ahora su cuerpo descansa. Ya no está viviendo esa inquietud, ese estrés, que si le alcanza, que si no le alcanza el dinero, ya no tiene dolores. Él alcanzó la gracia. Él está en la gracia, hablando de esta persona familiar que se nos acaba de ir esta semana. Igualmente, se nos fue uno de la familia cristiana de Tlacolula, se murió Homero, ese jovencito de 16 años, que apenas empezaba a vivir, pero vivía con luchas muy importantes por ese problema que tuvo de cáncer y que le tenía sometido a muchos dolores y muchas cosas. Ahora ya descansa, halló la gracia, está viviendo un tiempo de gracia. Es cierto, para nosotros, para sus papás, su mamá, especialmente sus hermanos, pues son tiempos difíciles. Pero cuando uno entiende que haya la gracia de Dios en ese momento, se da uno cuenta que Dios es grande y poderoso. De igual manera, bueno, pues estamos viendo que la pandemia se sigue extendiendo, se sigue multiplicando los casos. Me enteré por pláticas de un amigo que trabaja en el SEM, que 2 amigos míos están ahorita muy graves. Uno de ellos, sí, digo su nombre porque todo el mundo lo conoce, el doctor Armin Arronte, amigo mío, está grave ahí en el hospital. Otro amigo mío también cristiano, conocido, ¿sí? El doctor Alfredo Camacho, él también está ahí con COVID, está un poco mejor, está menos grave. Estamos orando por ellos, ¿sí? Y sabemos que ellos van a encontrar esa gracia de Dios. Cosas difíciles. Hoy te voy a hablar de ese tiempo de gracia. Y el propósito que Dios ha puesto en mi corazón para esta plática que yo hoy te voy a dar es, primero, número 1, que Dios hable ahora a tu vida, a mi vida, a la vida de todos aquellos que van a escuchar esta predicación. Que en tiempos difíciles veamos su mano poderosa, su mano de gracia en nuestras vidas. 2,
que meditemos que aunque ahora estamos viviendo tiempos desgraciados, o sea, sin gracia, que meditemos que con Jesucristo, que es la gracia de Dios, como compartía la semana pasada, nos va a llenar de ese poder, de esa capacidad para, como Él dijo, tendrán aflicciones en este mundo, pero no se preocupen, yo vencí al mundo. Y entonces una desgracia se convertirá en una gracia para Dios. Número 3, que este propósito también quede grabado en tu vida. Yo lo escribí así, que es decisión personal. Solo tú, yo, el que esté oyendo esto, puede tomar esa decisión de vivir con Jesucristo ese tiempo de gracia, de recibir a Jesucristo. Y vamos a ver cómo en esta nueva etapa, en esta nueva forma de reconocer el tiempo del año 0 a donde vamos, la gracia llegó aquí. ¿Y quién la recibió por primera vez? ¿Quién tuvo ese valor y esa decisión para decir, si yo quiero que la gracia de Dios se geste en mi vida? Y cuando tú decides eso, vas a ver la gracia de Dios en tu vida. Y por último, que entendamos que esta gracia de Dios, esta presencia de Dios está actualmente, sigue actualmente, y que busquemos esa gracia de Dios en estos tiempos de gracia. Vamos a empezar con esta escritura. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo número 1, y vamos a leer del versículo número 26 en adelante. Es una palabra que incluso ya para estos tiempos del año ya nos empieza a señalar lo que va a ser el fin de año, porque muchas veces reconocemos esto allá por noviembre, diciembre. A lo mejor esto te recuerda, a lo mejor muchos lo conocen, es la Anunciación, se le llama la Anunciación del nacimiento de Jesús, y dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Quiero hacer un pequeño alto aquí antes de seguir. Tú sabes que la palabra virgen se refiere a virginidad, no a deidad, no confundamos, ¿sí? Deidad con virginidad. Deidad habla de Dios, virgen habla de algo o alguien que no ha sido tocado, que no ha sido reconocido en un área. Por ejemplo, una playa virgen, nadie la conoce, nadie ha estado ahí. Una mujer virgen, nadie la ha tocado, es una mujer que no ha tenido contacto físico con un hombre. Eso es una virgen. No entendamos virgen como una diosa, ¿sí? Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Dice, y esta virgen era María. El nombre de esta mujer, de esta jovencita, se llamaba María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Has hallado qué? Gracia delante de Dios. Ahorita explicamos un poquito lo que estaba pasando. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Es un reino eterno que hasta la fecha estamos viviendo y gozando de ese reino. ¿Sí? Sigue diciendo aquí: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Está diciendo María: soy una mujer virgen, soy una muchacha virgen, no tengo contacto, no he conocido a ningún hombre, nadie me ha tocado. Eso es virginidad, ¿sí? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Es importante que este versículo 37, tú y yo lo hagamos carne en nuestra vida. Lucas 1, versículo 37. Para Dios nada es imposible. Y esto es para todas las cosas que están por venir y las que están sucediendo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué importante es en este momento, en esta última parte de esta escritura, ver ese corazón humilde, ese corazón entregado a la fe de Dios con María. No voy a abundar mucho, pero María sabía que si ella decía: sí, hágase en mí tu palabra, el Espíritu Santo la iba a cubrir y entonces iba a quedar llena de la gracia de Dios, o sea, llena de la vida de Jesús, porque Jesús es la gracia de Dios que está en nosotros. Y ella sabía perfectamente que esa decisión en ella significaba muchas cosas, el repudio, hasta la muerte. Pero ella tuvo esa decisión porque sabía que estaba recibiendo la gracia de Dios, la bendición de Dios. Esto es algo que tú y yo vamos a tocar en los puntos siguientes. Una decisión, recibir a Jesús. María es la primer persona aquí en esta nueva era, en este nuevo tiempo, que recibió la gracia de Jesús. Si no fuera por ella, no tuviéramos esos tiempos de gracia que ahora vivimos. Bien, vamos a ver los puntos que te dije. Punto número 1. Tiempos de gracia profetizados. En el tiempo del Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos muestra cómo nuestro Dios ha querido que el hombre, que su creación, que había sido engañada, que se había apartado de Él, que vivía en una situación alejada de Dios, Él siempre nos ha querido alcanzar y ha querido que su favor, que su poder, que su amor, que su gracia esté con nosotros. Pero antes de que Jesucristo viniera aquí a esta tierra, la gracia de Dios no era manifestada así abiertamente como en estos tiempos. Solamente a algunas personas que Dios elegía les mostraba esta gracia de lo que es Él. Y pedía que esas personas llevaran su palabra. Entre ellos estamos hablando de los profetas. Vamos a ver de qué manera Dios nos está hablando a través del profeta Isaías.
Vamos al capítulo 9. Vamos a ir a los versículos número 1 y 2. Dice el profeta Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que esta palabra profética ahora se haga realidad en este tiempo? Porque estamos en tiempos muy difíciles por esta pandemia. La infección se multiplica, la infección se difunde, están cayendo más y más personas, están muriendo. Y no solo personas de edad mayor de 50 años, como el que te habla, sino también de menor edad, incluso hasta pequeños recién nacidos salen ya con la enfermedad. O sea, hay una situación tenebrosa en esta tierra y necesitamos de esa gran luz. Como dice aquí el profeta, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Esta tierra, esta humanidad, en este tiempo, estamos en angustia. Hay gente que vive no sabiendo qué va a comer el día de mañana, porque no tiene cómo traer dinero a su casa. Sin embargo, fíjate que los que hemos sido bendecidos por el Señor, y que cumplimos con lo que el Señor nos ha pedido, que sembramos en su reino, porque sé que tú eres de esos, que tienes fe en Él, que obedecemos al Señor como Él nos lo dijo en su palabra, cuando nos dice en Malaquías 3:10, trae tus diezmos al alfolí y verás cómo no faltará comida en tu casa. Verás cómo tendrás salud, cómo voy a reprender al que viene a destruir tu salud. Y todos lo estamos recibiendo y mucha gente la va a recibir por tu oración, por tu fe, por tu fidelidad. Si eres fiel en tus ofrendas y en tus diezmos, si obedecemos al Señor, mucho de esto va a pasar y vamos a pasar y no vamos a sufrir. Ninguno de los de nosotros se va a morir, se va a perder, porque tenemos la gracia de Dios. Esto es lo que profetizaba el profeta Isaías 700 años antes de que Jesucristo, la gracia de Dios, viniera a este mundo a través de María. Esos tiempos fueron profetizados y fueron todavía más explicados en el capítulo número 7, mira, el versículo número 14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios contigo, Dios conmigo. Y cuando dice aquí el profeta, he aquí que la Virgen concebirá, está hablando precisamente de la concepción natural, de la reproducción natural de cualquier ser vivo, como tú y como yo, inclusive los animales. Los animales tiene que haber una unión de macho y hembra y macho para que haya concepción. Y cuando eso sucede, pues ya la virginidad se perdió. Igual aquí dice el profeta, la Virgen, la que no va a tener conocimiento de varón, va a concebir. Pero yo creo que no lo entendieron mucho en aquellos tiempos. Incluso María no lo entendió a fondo cómo iba a ser esto. Porque ella decía, pero ¿cómo será si yo no conozco a varón? O sea, está diciendo, yo no he estado en intimidad con ningún varón. ¿Cómo va a ser? Porque no lo entendía.
porque no sabía cómo iba a ser esa gracia de Dios, ese favor de Dios a través del Espíritu Santo, sí. Entonces, esta profecía, esto que estaba profetizado en esos tiempos, que es parte del primer punto que yo te estoy hablando, de estos tiempos de gracia que se anunciaron para estar aquí, se cumplieron. Número 2, tiempo cumplido. Y vamos al versículo número 6 y 7 de este capítulo de Isaías 9, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un niño nos es nacido. Esta profecía ya desde ese momento por fe la estaba dando por hecho Isaías, para que tú y yo lo entendiéramos. ¿Y cuándo ocurrió? 700 años después, no en ese momento. Pero hubo muchas personas que creyeron en ello. Y ya veremos en el siguiente punto de que te voy a hablar de vivir en gracia, como un personaje que vivió antes de que Jesucristo estuviera aquí en este mundo. Él ya había tenido esa revelación de esa gracia en su vida, ¿sí? Pero bueno, aquí vemos que ese tiempo profetizado se cumple. ¿Y cuándo se cumple? Se cumple cuando vemos que en el Evangelio también de Lucas, no vamos a ir ahí, se relata cómo después de que hubo esta concepción, que la gracia de Dios vino por primera vez en ese día en que María se postró humildemente ante el Señor. Es esa María que yo reconozco como la mujer a quien Dios eligió para depositar ahí esa gracia para todos nosotros. A través de ella, venía la gracia, pero la gracia no es María, la gracia es Jesucristo, es Jesús, ¿sí? Y María fue esa portadora de esa gracia, y ella la trajo a este mundo, Jesucristo hecho un ser humano, ¿sí? Ahí vemos cómo Jesús, desde el momento en que María es embarazada, o sea, de acuerdo a las fechas que aquí tenemos, que el 24 de diciembre, en fin, no se sabe, ni hay necesidad de saber con precisión qué día nació Jesús. Lo que sí debemos saber es el día en que Jesús nace en tu corazón. Yo sí lo sé, cuando Él nació aquí en mi vida. María se ha de acordar cuando Jesús nació en su vientre, se gestó en su vientre. Así tú y yo debe importarnos el momento en que esa gracia nace en nuestra vida, entra a nuestra vida, cuando reconocemos a Jesucristo como esa gracia de Dios que llega a mi vida. Entonces, te digo que me resulta a veces, y me resultaba chocante, no entendía por qué una mujer entregada a Dios, creyente de Dios, humilde ante Dios, después conocía de otro personaje que la hacían parecer a ella, que ella pedía que se le adore, que se le haga un altar y que se le adore, que elige que se le haga un altar para que a ella se le rinda pleitesía y adoración. Eso no puede ser, eso no es María la que concibió a Jesús, porque María es humilde,
La María del mundo, de este mundo, la María humana, la que trajo a Jesús al mundo, es una mujer humilde, no como la que después me decían que pide que le hagan un altar, que elige un lugar para que ahí vayan y le adoren y lleven ofrendas y se postren ante ella. Quiere ocupar el lugar de Dios. Y tú sabes quién quiere ocupar el lugar de Dios. Y esa no es para mí esa María. María es la mujer humilde como tú y yo. Podemos humillarnos ante Dios, postrarnos ante Él y decirle que la gracia de Dios llegue aquí a mi corazón cuando tú recibes a Jesús. ¿Sí? Esa es la gracia cumplida. Esa es la profecía cumplida, hecha una realidad. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios promete lo cumple. Y Él cumplió esta profecía. Su gracia en ese momento vino a este mundo por primera vez para estar entre nosotros. Ese Emmanuel vino a estar entre nosotros. Ese Dios vino a estar entre nosotros. Y ese Dios, ese Emmanuel, ese Jesús ya no está entre nosotros. Bueno, a lo mejor está entre muchos que no lo han querido recibir. Ahora ese Jesús está dentro de mí. Dices amén. Tú repítelo, Jesús está dentro de mí. Ya no nada más está aquí entre mí, está dentro de mí. Y Él anda entre nosotros para todo aquel que quiera humillarse, como se humilló María, y decirle, hágase en mí según tu palabra. Esto es recibir esa gracia y estos tiempos. En estos tiempos estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos de bendición. ¿No dices amén? ¿No dices yo recibo estos tiempos de gracia, estos tiempos de bendición? Por Jesús, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Por eso el punto número 3, yo te invito a que vivamos en gracia en todo el tiempo. Podrás decir tú, y en tiempos de desgracia, ¿cómo voy a vivir en gracia? Claro que sí. Mira, te voy a compartir un poquito de esta historia que yo creo que tú la sabes. Tal vez algunos, si hay algunos por ahí, qué bueno que hubiera personas nuevas que no conocen de la palabra de Dios y que ahora se estimulen, se animen por conocer de la palabra de Dios. Te voy a hablar de lo que un hombre que no conoció a Jesús físicamente, porque Jesús todavía no había venido a este mundo, que incluso no era ni del pueblo de Dios, era un hombre que no era del pueblo de Israel. Este hombre se llamó Job. Y mira, Job dice aquí en su libro, en el capítulo número 19 de Job, en el versículo número 25 y 26, dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y dice el 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Te explico un poco. Si has leído a Job, pero no te acuerdas bien de lo que pasa, Job era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre recto, puro, dice Dios. Y este hombre era riquísimo, muy rico. Tenía familia, esposa y tenía hijos. Tenía 7 hijos, ¿sí? Y él tenía temor de Dios, siempre tuvo temor de Dios. Entonces, el diablo quiso, de alguna manera poner en jaque a Dios, porque sabes, el diablo va a tener encuentros con Dios. El diablo va con Dios. Dice aquí en el primer capítulo que el diablo fue a ver a Dios, y entonces Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Y dice: vengo de ver las cosas
que me corresponden, que son mías, las que hay en la tierra. Porque efectivamente, esto que está aquí, Él tiene dominio, pero pues para eso vino Jesús, para que su dominio se le acaba, y ya se le acabó, ¿sí? Entonces, Él le dijo, Dios, ¿no has visto a mi hijo Job? Dice, pues cómo no, pues si sé que tú lo proteges, le tienes todo, bla, bla, bla. Tú conoces lo que está escrito en esa palabra. Dios hablando bien de Job, pero le dice, a ver, quítale lo que tienes y verás cómo no reniega de ti. Y Dios le da permiso, bueno, está bien, hazlo y verás cómo mi hijo no va a renegar de mí. Y Job cae en una desgracia, ¿sí? Una desgracia, porque el diablo le destruye todo lo que tiene, todos sus animales, toda su casa, todo el poder económico que tenía, lo destruye, ¿sí? Y todavía va y destruye a sus hijos, mata a sus hijos, ¿sí? Y todavía más, le deja a la esposa. Y cae en un problema de enfermedad Job, ¿sí? Tuvo una enfermedad de la piel que le daba mucho dolor, y estaba sin comer y mal Job. Y la esposa le dice, reniega de tu Dios y ya muérete, ¿sí? Pero él nunca renegó de Dios. Él siempre en la desgracia esperó la gracia de Dios. Y por eso sus amigos van y lo acusan. 3 amigos que tenía, no voy a entrar en muchos detalles. Pero al final él dice, no, yo sé que mi Dios existe. Y dice estas palabras. Mira, dice otra vez, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es nuestro Salvador? Es Jesús. Él en su corazón, en su espíritu, tenía la revelación de que Jesucristo está ahí, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios mismo que está con Dios Padre desde el principio de los tiempos. Es eterno, ¿sí? Y dice, yo sé que mi Redentor está vivo. Y él dice aquí en el 27, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Porque Job sentía que se estaba muriendo, que se iba a morir, pero también sabía que él iba a resucitar. Que si se moría, él iba a resucitar. Como sabemos que si tú y yo llegamos a morir antes de que Jesucristo venga por nosotros, vamos a resucitar y vamos a tener esa bendición de con nuestros ojos ver cara a cara a Jesús. Por eso decía aquí Job, dice aquí, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Fíjate nada más, un hombre que no conocía las profecías de Isaías, porque este hombre existió un poco antes que Isaías. Y sin embargo, Dios ya se le revelaba a él. Y en tiempo de esa desgracia tremenda que él vivió, te invito a que leas todo el libro de Job y veas cómo al final, te dejo si no lo sabes, ve el final, ve el capítulo 42 y ve lo que Dios hizo por Job cuando él confió en la gracia de Dios. Él vivió esos tiempos de gracia. Y hoy yo te animo a que en estos tiempos aparentemente de desgracia, no aparentes, pues son reales, pero que en estos tiempos de desgracia vivamos la gracia de Dios. No echemos a saco roto la gracia de Dios. Que tengamos a Cristo aquí en nuestro corazón, que lo vivamos, lo reconozcamos, hagamos que ese Cristo se geste aquí en mi corazón. Yo no puedo decir en mi matrimonio, porque yo soy hombre, pero aunque fueras mujer, ese Jesús que se geste en tu corazón, si es que no le has recibido. Y si es que le has recibido y ya lo tienes, avívalo, créele. Recibe esos tiempos de gracia. Vive en estos tiempos difíciles, tiempos de gracia.
Y termino con esto, porque mira, va a haber un tiempo en que estos tiempos de gracia se van a terminar, se van a acabar. ¿Y cuándo va a ser eso? Preguntarás, para que el último segundo que haya de gracia yo lo aproveche. Pues mira, tiempos específicos no te puedo decir, en el año 2022, a tal día, a tal hora, los tiempos de gracia se acaban. No, yo solo sé lo que dice la palabra, porque a Jesucristo le preguntaron eso, ¿cuándo serán los últimos tiempos? Y Jesús dijo que Él va a regresar y que Él no sabía con exactitud cuándo, pero sí dijo, cuando vean esto y aquello, los tiempos estarán cercanos. Y cada vez esos tiempos están más cerca. Y cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga la gracia que aún está aquí, va a venir a recoger a todos nosotros, a los que hayamos caminado en gracia con Él, y nos va a llevar a la presencia del Padre allá en la gloria. Y entonces también se va a ir el Espíritu Santo. Y entonces sí se va a acabar la gracia de Dios en esta tierra. ¿Cuándo va a ser? No sabemos, pero el profeta Isaías también lo decía. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice aquí, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. ¿Estás buscando a Dios? ¿Has buscado a Jesús? ¿Has buscado su gracia? Pero como debe de ser, no religiosamente, no como lo enseña una religión o las religiones. Busca la gracia de Dios buscando a Jesucristo, recibiendo a Jesucristo. Y cuando uno en verdad reconoce y vive la gracia de Dios, dice el versículo 7 de esta manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, que nos volvamos en espíritu y en verdad, como decía Jesús, que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso se lo dijo a la samaritana. El Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque cuántas veces estamos nosotros fallando en todo esto. Queremos la gracia de Dios, y si la queremos, la vamos a tener, y vamos a buscar estar siempre en presencia de esa gracia de Dios. Yo veo que la gente aquí se desvive y pregunta cuándo abrirán los cines, cuándo abrirán los restaurantes, cuándo abrirán los antros. Ahí no es la gracia de Dios, ¿sabes? La gracia de Dios es cuando abres tu corazón y recibes la palabra de Dios. Ahí es cuando realmente estás viviendo tiempos de gracia. No te importe que estén cerradas incluso las iglesias. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos abierto ahí la vuelta del cerro, el castillo, invitando a las personas que fueran a adorar al Señor? Muchas fueron, otras no quisieron, otras tenían la oportunidad de ir y decían, no puedo porque tengo fútbol, no puedo porque vino fulanito, vino mi sotanito, vino mi familiar. Es que pues llévatelo, ahora no se puede, sí es cierto, no se puede. Pero, ¿acaso no puedes abrirle tu corazón? ¿Acaso no puedes abrirle tu mente? ¿Acaso no puedes leer la palabra? ¿Acaso no puedes poner una alabanza y arrodillarte y vivir esa alabanza? Vive la gracia de Dios. Dice aquí, deje el impío. El impío es el que no obedece a Dios, el que es pecador. Y somos pecadores. Pues dejemos todo esto. Volvamos al camino de Dios.
Dejemos esos pensamientos malos, perversos, que nos hacen ir a hacer cosas malas, indebidas, y busquemos y vivamos la gracia de Dios. En tanto que está aquí, como dice el versículo 6, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamémosle mientras esté cercano, porque va a haber un tiempo, no sé cuándo, en que el Espíritu Santo en este mundo va a ser llevado nuevamente a la presencia con Dios. Dios va a dejar este mundo sin su Espíritu. Es el tiempo terrible que va a ocurrir antes del final, ¿sí? Entonces, yo te comparto esta palabra para que no desaproveches estos tiempos de gracia. Y como dice su palabra en Romanos, ¿sí? Dice su palabra en Romanos que ahí donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Romanos 5, versículo 20. ¿Dónde ha abundado el pecado? En esta tierra, aquí en este mundo. ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Y entonces aquí está sobreabundando la gracia de Dios. Los tiempos difíciles son tiempos para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida, en nuestras vidas. Ahora, tampoco quiere decir esto, entonces como la gracia se va a sobreabundar cuando hay pecado, voy a pecar. No es cierto, cuidado, porque eso es un engaño, ¿sí? El hecho de que la gracia se manifieste aquí cuando somos un pueblo pecador no es para que sigas pecando más, porque eso ya es contra la ley de Dios, ¿ok? Pero sí acuérdate que estamos viviendo tiempos de gracia. Aprovecha tiempo de gracia. Ese familiar cercano que murió la semana pasada, el domingo para ser exactos, cuando me comentaron que estaba mal, que se había empezado a sentir muy mal, que tenía temperatura alta y todo, pude hablar con él por teléfono y me acuerdo que le dije, porque estaba muy inquieto y mal y se sentía mal y decía cosas de esto, aquello, lo otro, un tanto cuanto así con maldición de algunas cosas, esto ya está mal y bla, bla, bla. Y yo le dije, ¿sabes qué? Fue cosa de que el Espíritu me dijo, y desde ese momento pensé en hablarte de esto, de la gracia de Dios. Le dije, ¿sabes qué? Vive el último segundo de tu vida con alegría, con gusto, con amor. Y todavía me dice, es que quieres que ya más en un segundo me muero. No digo eso. Es que quiero decir, y eso te lo digo para finalizar, vive el último segundo de vida en la gracia de Dios. Vive tranquilo, vive feliz, vive contento, vive gustoso, vive dándole gracia y gloria a Dios el último segundo de vida. ¿Y cuándo es el último segundo de vida? Pues el que estás viviendo. Porque el segundo que viviste ahorita, si no lo viviste bien, ya murió. Y así, y ya murió, y ya murió. No digo que el segundo que viene, porque no sabemos si lo vamos a vivir. Pero el último segundo de vida que Dios te dé, quiero decir toda tu vida, vívala en la gracia de Dios. Son tiempos de gracia. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Y te invito a que ahora le des gloria a Dios, le des alabanza a Dios en esta alabanza y adoración. Y finalmente vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque su gracia nos alcance. Amén, amén. Espíritu pon sobre mí, hazme saber tus
tus palabras, que dispuesto estoy. Oh Dios, lo que quieras hacer, hazlo hoy en mí y a través de mí. Tómame, como bandera en tus manos seré, para anunciar a toda lengua y nación que hay Dios en los cielos y en la tierra, que eres tú la esperanza y salvación. Hosana al Santo de Israel. Hosana al Rey de salvación. Hosana aquel que nos llamó. Hosana a ti venimos hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, bendito Señor. Gracias porque nos has escogido, porque nos has dado esa gracia, ese regalo inmerecido, Señor, que nadie merece, Señor. Eres tú. Gracias, Papito, porque ahora declaramos que mucha gente, Señor, es atraída, Señor, por esto, por tu presencia, Señor, por esta palabra, Señor. Y creemos, mi Dios, que mucha gente, Señor, anhela ahora tu presencia, lo sobrenatural, lo que tú ya demostraste, Señor, que es la gracia, Señor, el resucitar, Señor, con tu Espíritu Santo. A través de ese Espíritu Santo, Señor, tú nos das, Señor, esa bendición, ese regalo, Señor, que es ahora tenerte, Señor. Gracias. Y en estos momentos, Señor, yo clamo, Señor, por esas personas, Señor, que aún no tienen ese regalo, Señor, esa gracia tuya, de tenerte en su vida, Señor, el tener esperanza, Señor, el tener, Señor, una paz en medio de la tormenta, Señor, que estamos viviendo. Bendito Señor, yo en estos momentos a cada familia, a cada persona que esté mirando, que esté escuchando, Señor, derramo en tu nombre, Jesús, tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que esta es una oportunidad, Señor, para que muchos vengan, Señor, a buscar esa presencia tuya, Señor, esa gracia tuya, esas cosas, esas promesas que tú nos has regalado, Señor, a los que ya vivimos en libertad, Señor, con tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, gracias, y declaro vida en todas las familias que en estos momentos nos están viendo, nos están escuchando, pero sobre todo es a ti, Señor. Es a ti, Jesús. Gracias. Sí, Señor. Yo te pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, una oración especial, Señor, por el doctor Alejandro del Ángel, el director del CEM, por el subdirector, el doctor José Díaz Telles, y por todo el equipo de gobierno de ese hospital, Señor. Por todos los médicos que laboran en ese hospital, por las enfermeras, por los que, las trabajadoras sociales, por los que hacen limpieza, por los químicos, por los que están transportando a los pacientes, los camilleros, Señor, por todo el personal que está trabajando ahí en ese hospital y en todos los hospitales que hay aquí en el país y en el mundo, Señor. Yo te pido que tu gracia se derrame poderosamente sobre todos ellos, Señor, para que les protejas, para que los apartes de todo mal, porque sabemos que muchos compañeros están cayendo, unos ya se han ido, otros están caídos, como el doctor Armin Arronte, como el doctor Camacho. Levántalos, fortalécelos, Señor, cuídalos, guárdalos para que salgan adelante, Señor. Igual a sus familias, Padre, que tu gracia se derrame sobre
de ellos. Señor, gracias porque sabemos que tú nos oyes. Como tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Sí, Señor, y te revelaré Bendito cosas, eres, Señor. Padre. Tú Bendito eres la eres. medicina, Señor. Bendito Sí, eres, Señor. Señor. Señor, también en esta hora yo quiero hacer un llamado para todos aquellos que no han recibido la gracia de Dios, que no han recibido a Jesucristo en sus vidas. Si hoy quieres recibir esa gracia de Dios, yo te invito a que hagamos esta oración, a que repitas con tu voz, con tu boca, estas palabras, que la hagas audible ahí donde te encuentres, pero sobre todo que las digas de todo corazón. Señor Jesús, te doy la bienvenida a mi vida. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor, como mi único y suficiente Dios. Hasta el día de hoy viví sin tu presencia en mí. Pero a partir de hoy, Señor, yo te declaro mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y te abro mi corazón para que entres en mí. Gracias te doy por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, la gracia de Dios, la salvación ha entrado a tu vida. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Primero Dios. Primero Dios. Iglesia, te quiero agradecer, te queremos agradecer tus donativos, tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, que son muy importantes para la obra de Dios. El Señor, tú sabes que no las necesita, pero su obra sí necesita de estas aportaciones tuyas. Y hemos recibido las aportaciones y con ello seguimos caminando, seguimos construyendo. Tú puedes ir a ver ahí a la congregación que se está construyendo, se sigue pagando la renta en el castillo y gracias a tus ofrendas. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que sigas haciéndolo.